recibimos a Sofía Cortiz, que está allí para darnos un panorama previo a las elecciones del domingo, en las que se va a determinar quién va a ser el sucesor de Gustavo Petro, si es el ultraderechista Abelardo de la Espriella o el oficialista Iván Cepeda. Sofía, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo les va por ahí? ¿Cómo estás, Sofi? Bien, antes de meternos en la cuestión política, porque capaz tiene incidencia, capaz no, pero ¿cómo se vivió el triunfo de Colombia ayer 3-1 en el Mundial? Me imagino que habrá tenido un impacto y la gente debe estar igual, a pesar de que se juega mucho el domingo, debe estar contenta. ¿O no? Bueno, yo voy a decir que justo me quedo en una casa donde decidieron, gente artista, no mirar el partido. Mirá. Pero es así, es así. No, pero se generó a raíz de todo esto del Mundial y algo estuvimos publicando esta semana en La Diaria, toda una controversia también, porque en el marco de lo electoral hubo también una apropiación, en primer lugar, por parte de la campaña de Abelardo de la Espriella, entonces eso generó una confrontación con Iván Cepeda, que los últimos días, de todas maneras, no él, porque sería extraño que después de denunciar su uso por parte de la Espriella saliera él con la camiseta, pero sí los spots que hicieron de la campaña tomaron el ponerse la camiseta de la selección, hacer un discurso vinculado a lo futbolístico, entonces quedó bastante empañado por todo esto. Por supuesto que la gente con la que pude hablar estaba muy contenta por el triunfo de ayer, pero también me pasó eso, de encontrarme, por ejemplo, una persona que me dijo que iba a votar por Abelardo, dijo, si hoy gana Colombia, el domingo gana Abelardo. Pero que fue una especie de una especie, claro, sí, lo sintió. Claro. Claro, pero es parte de esta cosa de que está tan ligado y que eso pasa porque siempre coinciden los mundiales con las elecciones, como ambos son cada 4 años, a veces no coincide exactamente en los meses, en 2022 no coincidió, pero sí en 2018, por ejemplo. Y Sofía, ¿cuáles fueron las últimas actividades de campaña de los candidatos? ¿Cómo está la cosa ahí? Bueno, hubo dos actos de cierre el fin de semana. Estuvo Abelardo de la Espriella en Buga, en Valle del Cauca. Allí hizo un acto con las mismas características de siempre, diría, esto que ya hemos hablado, presentándose alrededor de un montón de pantallas, él en el medio, atrás de este vidrio blindado, mucha música alrededor, junto mucha gente, eso hay que decirlo porque objetivamente es así, la gente la reunió, también porque justamente es parte, valga la redundancia, de esta retórica y de este planteamiento de la campaña como una cosa futbolística, justamente. Yo lo escribí ayer en La Diaria, hay una cosa como de hinchada, ¿no? Escuchaba los cánticos antes de que empezara a hablar Abelardo de la Espriella y era: Petro, decime qué se siente tener a Petro enfrente, vamos a ganarle a Petro por Colombia, porque además la disputa más grande es con Petro, no es con Cepeda. Y Cepeda hizo 2 actos, uno en Bogotá, que fue quizás lo más contundente, y otro en La Soledad, en otro municipio. Más allá de meternos ahora, que lo vamos a hacer en breve, en cuanto a qué se espera, más allá de las encuestas y más allá de lo que se está discutiendo y quién tiene más posibilidades, o por lo menos en las encuestas previas, qué pareciera que va a ocurrir, quiero detenerme en algo que señalaste recién, que tiene que ver con que esto es una disputa más fuerte con Petro que con Cepeda, por lo menos por parte de la Espriella, y así tratan de instalarlo. Hay algo que estuve leyendo y que se viene discutiendo bastante ahí adentro de Colombia, analistas sobre todo, periodistas y personas que están más cercanas y vinculadas a la política, que tiene que ver con lo perjudicial que puede haber resultado la forma en que Petro viene actuando desde la campaña, pero sobre todo desde el resultado de la primera vuelta, cuando lo desconoció, cuando insistió con el fraude y demás, incluso cuando Cepeda se corrió de ese mismo mensaje, de ese discurso. ¿Cómo lo estás viendo vos en relación a el rol que Petro ha tenido y los efectos que eso tiene, y si le favorece a de la Espriella esta participación, esta presencia? En primer lugar, diría que es inconstitucional que Petro esté participando de
de la campaña. Eso para abrir esta discusión por lo pronto, que claro que yo acá eso lo repito mucho, les digo, sería inadmisible en Uruguay que tuviéramos esta intervención por parte del presidente de la República. Yo en las últimas elecciones, no sé si recuerdan, pero cuando la calle Pou fue a algunos departamentos en algo que se podía leer como un respaldo a quienes estaban allí, a los líderes nacionalistas, solo eso, que no había sido algo explícito, generó toda una polémica, una crítica por parte del Frente Amplio. Entonces, acá esta cosa desembosada de Petro, de estar permanentemente publicando tweets, interviniendo en la campaña, es algo que para las y los uruguayos choca bastante. Y acá está muy naturalizado y diría que quienes están atrás de la campaña de Cepeda lo respaldan, algunos con más resquemores, algunos con más críticas a Petro, pero es muy difícil ir contra su liderazgo. Eso es algo que quienes están en las filas hoy de Cepeda, principalmente lo que son es petristas. Entonces es complicada la crítica hacia Petro. Yo diría que quizás en un primer momento, o sea, Cepeda es el elegido de Petro y por eso es el candidato, seguramente ayudó a acumular las bases con las que ya cuenta Petro, a consolidar eso y bueno, hacer la transferencia hacia Cepeda. Pero después pasa un poco esto que comentaban ustedes. Después de la primera vuelta, cuando lo que había que hacer era salir a buscar el centro, ampliar la mirada, ir hacia otros sectores, yo creo que ahí toda esta cuestión de Petro tan exacerbada, porque además es permanentemente, ustedes ya lo conocen, uno puede entrar y es un tuit atrás de otro a lo largo del día, y con algunas categorías que yo creo que, lo hablaba ayer con alguien del Pacto Histórico, a veces de tan reiteradas empiezan a perder cierto valor. Esto de manifestar siempre, no necesariamente mencionando explícitamente a Abelardo de las Priellas, pero a su entorno, ¿no? que lo que vendría sería el genocidio, el holocausto. O sea, realmente son categorías muy fuertes. Esto lo llevó él incluso cuando presidió el Consejo de Seguridad de la ONU hace 10 días, llevó el tema allí, hizo una conferencia de prensa posterior, planteó que Trump había roto la Constitución estadounidense interviniendo al apoyar explícitamente a Abelardo de las Priellas, pero en una cosa que seguramente tampoco era el marco ni era lo que se debía expresar en ese momento. De vuelta, capaz que esa denuncia la tendría que hacer el entorno de Cepeda, más que la disputa permanente con el presidente. Entonces yo diría, a mí me parece que en este momento es mejor que Petro no se siga involucrando tanto. Se llegó a plantear esto de, bueno, ¿será necesario que renuncie para hacer campaña? A mí me parece que la gente que tenía que atraer, de hecho, lo que sí se logró fue que Cepeda se bajara cuando el Ahí se cortó, creo, el contacto con Sofi. Sofía. Mientras estaba diciéndonos qué es lo que logró Cepeda, ahora le vamos a preguntar qué fue lo que logró Cepeda para que nos pueda poner al tanto, pero recuperar un poco lo que viene diciendo en relación a que después de la primera vuelta, claramente, sobre todo, los dos candidatos, pero sobre todo Cepeda, tenía que ir por el centro político, por la clase media, sectores que quedaron muy desencantados, que hay poca participación, pero sobre todo que quizás, aunque sea en poco número, habían votado más por Claudia López, por Fajardo y demás. Sofi, estás ahí de vuelta, veníamos hablando de los logros que sí tuvo Cepeda y ahí quedó. Sí, no, igual te escuché perfecto toda esta introducción que hiciste ahora. No, simplemente para cerrar lo anterior, decir que Petro, de lo que sí se bajó fue de lo de la Asamblea Nacional Constituyente. Creo que, bueno, que en ese sentido hizo un favor en él también bajarse de eso. Pero después el tono de él ha sido el mismo a lo largo de la campaña. Y vos ahora dabas el pie para... Perdón, Denis, dale. No, eso. Y Cepeda sí pudo moverse más hacia el centro, como decía Brian, que era el ayer intento, hubo novedades, ¿no?, en torno a Claudia López y demás, y su conferencia conjunta, pero bueno, ¿qué implicancias puede llegar a tener eso? Contanos un poco a quién representa, cuántos votos tuvo. Bueno, justamente, yo hoy decía, comentando acá con alguien,
se demoró Claudia López en pronunciarse, porque lo hace a 4 días de las elecciones. Entonces, el intento que estaba haciendo la campaña de Cepeda desde el primer momento, que era poder atraer al vice de Paloma Valencia, que nosotros lo hablamos en su momento, a Daniel Oviedo, a Sergio Fajardo y a Claudia López, eso habían sido intentos infructuosos. Daniel Oviedo salió a respaldar a De las Priesnas en cada entrevista que dio, básicamente. Lo de Fajardo tampoco se consiguió. Sí, algunas figuras de partidos menores, pero se han acercado a Cepeda. Y lo de ayer con Claudia López fue bueno, consolidarlo. Ella insistió en que es un voto independiente, que no es una adhesión a la campaña de Cepeda, pero bueno, leyeron allí todo, que yo decía que qué complicado, porque si algo no precisa ahora Cepeda es seguir leyendo, y sin embargo leyeron 15 minutos lo que habían... Un memorando de entendimiento tuvieron. Más o menos. Exactamente, con lo que cada uno valoraba del otro y los acuerdos que se promovían. Pero bueno, Claudia López tuvo 1 millón de votos, es más de la diferencia que tuvieron De las Priella y Cepeda en la primera vuelta. Pero no podemos especular con que la transferencia vaya a ser total. Claro, automática. No, del mismo modo que quizás no especulamos, aunque es más fácil pensarlo, que todos los votos de Paloma Valencia vayan a ir a De la Espriella. No, claro, es imposible asegurarlo de esa manera. También Claudia López tuvo sus enfrentamientos en otros momentos, y es una figura que, si bien se la presenta como de izquierda, cuando estuvo como alcaldesa de Bogotá durante el estallido social, hubo muchas críticas por la represión que ella convalidó en ese momento. Sofía, una curiosidad que me quedé. Vos decías que De la Espriella terminó la campaña en el Valle del Cauca, que es una región de Colombia fuertemente marcada culturalmente, gastronómicamente por la población afro. Y tengo entendido que varios colectivos están con mucho miedo de lo que se viene el domingo. ¿Hay alguna razón por qué decide terminar en el Valle del Cauca, Espriella? ¿Se entiende? Yo repasaba los resultados. Creo que es uno de los departamentos donde el pacto histórico votó bien, no tanto como Cauca, que si una mira, claro, saca 60%, o en Chocó, no, 60, 70, no es el caso. Yo ahora lo repasaba, creo que sacaron 53% contra 30% de Abelardo, pero supongo que es una zona de disputa, y particularmente en Buga, él hizo todo un discurso de que se presentó a la iglesia de Buga, y entonces ahí se sintió una epifanía y se dio cuenta que debía salvar a Colombia. O sea, realmente todo el discurso que hizo en torno a lo religioso en su cierre es parte de lo mismo, pero bueno, vino a involucrar todo esto, ¿no? La idea de yo estoy acompañado por Dios, y eso en torno a un relato de fui a la basílica, fui a la iglesia, y entonces entendí ahí, noté algo mesiánico. Estamos en comunicación con Sofía Cortiz desde Bogotá. Sofía, antes del corte te preguntábamos qué dan los números, ¿no? En esa antesala de la segunda vuelta, las distintas encuestas, ¿cómo va el panorama? Bueno, hay 4 encuestas que salieron hasta el momento, y 3 de ellas dan ganadora a Abelardo de las Priella por bastante distancia, y la de CELAC da un empate técnico, marcando un poquitito por arriba a Cepeda. Yo ahora estaba revisando el ponderador de encuestas que publica siempre el medio La Silla Vacía, y no toma la de CELAC porque se cerró antes. Entonces, sin tomar esa, las 3 primeras lo que daban era 44% Cepeda, 51% Abelardo de las Priella. O sea, el crecimiento sería mucho mayor en el caso de las Priella respecto a la primera vuelta que en el caso de Cepeda. Claro, 7 puntos, o sea, sale totalmente del margen de error. Nosotros llegamos a comentar acá la encuesta de CELAC, que es un estanque de pensamiento vinculado a Petro. También por eso me parece que la encuesta de CELAC
hay que tomarla con mucha pinza, ¿no? Sí, en realidad, más allá de si está bien, está mal, si es quién la provee y demás, hay una cuestión de que no es reconocida dentro de la Cámara Nacional Electoral Colombiana y por eso no pueden presentarla en realidad dentro del territorio colombiano. Hubo discusiones en torno a eso, a si era legal o no difundir esos datos, porque los había difundido la propia campaña de CPD, que no era legal hacerlo, entonces tenía que ver con una discusión alrededor de eso. Más allá de esto, entre la gente, porque vos, más allá de la casa donde te hospedás y demás, también vas a la calle, hablas con gente, involucrás y demás. ¿Cómo están recibiendo estos números? O sea, cuando vos hablas con la gente, más allá después de si algunos tienen más temor, menos temor, que también nos vamos a meter con eso, pero en principio, ¿hay expectativa? ¿La gente está contenta por lo que pueda llegar a pasar? En el sentido de, incluso el que vote a De la Espriella dice, che, qué bueno, o están como enojados con Petro, entonces están más en ese humor, digamos. Creo que en general hay un clima de mucha incertidumbre. No se tiene claro qué puede terminar de pasar el domingo. O sea, las distintas personas con las que hablé realmente apoyen a quien apoyen, ven como un panorama abierto. Me temo, pero claro, es muy difícil hacer esta predicción. Yo me la jugaría a decir que va a ganar Abelardo y que va a ganar con cierta distancia. Y lo que veo es que para mucha militancia de acá, incluso de vuelta, gente que estuvo en cargos de gobierno, eso no les parece lo más probable. Que una entiende que, obviamente, una no va a estar diciéndole esto todo el tiempo a la gente de Cepeda, ¿no? Si a una le preguntan, puedes especular con qué te parece que va a suceder. Pero un poco como lo que pasó con la primera vuelta, que de repente yo pensaba desde Montevideo, bueno, me saco el pasaje para los 2 meses porque evidentemente va a haber segunda vuelta y resulta que vine acá y la expectativa era ganar en primera. Y ahora me parece que si bien hubo muchos movimientos en la campaña de Cepeda, o sea, cambió radicalmente toda la estrategia en forma y contenido, hay una expectativa que yo no sé si se llegará a concretar en un triunfo. Claro, pero Sofía, ese negacionismo, digamos, de las encuestas, porque 7 puntos es elocuente la diferencia. ¿En qué se basa? ¿En que creen que va a surgir un voto que las encuestas no están detectando o que la gente más favorable a Cepeda va a salir a votar? Capaz que cosas que no hicieron en la primera vuelta. ¿Hay alguna justificativa razonable para ese optimismo por parte de la campaña, de Cepeda o sus apoyadores? Capaz que primero está bueno decir igual que en la primera vuelta las encuestas daban primero a Cepeda y terminó pasando lo contrario. Porque eso también es cierto, ¿no? Podrían errar ahora las encuestas. No con esta diferencia quizás, pero nadie esperaba que saliera segundo. Bueno, Atlas Intel ya daba eso, ¿no? Llegó bastante cerca. Bueno, capaz que Atlas Intel sobre el final, pero da la perspectiva de que quien iba a ganar, digo, no en primera vuelta, pero quien iba a salir primero para pasar hacia la segunda, iba a ser Cepeda. No lo sé, quiero decir, hemos visto en distintas partes del mundo que las encuestas también han fallado. A mí me parece igual que hay un movimiento, sí, sobre todo desde las bases, en cuanto a la organización, por ejemplo, a mover gente que en zonas rurales es mucho más difícil, gente que se tiene que trasladar durante horas, claro. Y que en la primera vuelta hubo trabas en ese tipo de cuestiones. Trabas, digo, de falta de organización dentro del pacto histórico para proveer determinados fondos para que eso se hiciera, determinada organización. Hubo poca cantidad de testigos en las mesas del pacto histórico. Entiendo que se apela a que ahora haya una mayor cantidad. Se está haciendo movilización, creo que la mayor movilización es desde las bases. Yo lo que veo es eso y hay cierta molestia con la dirigencia. Bien. Esta campaña la están bancando la militancia social, estudiantil. Ok, podríamos convenir entonces en esa pregunta y esa respuesta y en esa lectura es, bueno, quizás la experiencia está cifrada precisamente en que las encuestas también pueden fallar. Pueden haber fallado algunas al principio y pueden volver a fallar ahora las encuestas de cara a lo que venga, más allá de que ahora estén dando la ventaja de la Espriella. Claro, y que van a llevar a votar gente que en primera vuelta, por lo que veo, no fue a votar. Por ejemplo, ese interior, esa Colombia profunda.
Y bueno, habría ahí cierta organización que podría mejorar. Y seguramente también la expectativa está en que en la medida que cambió la campaña, o sea, en la medida que todo lo que se le criticó en primera vuelta a la campaña de Cepeda ahora está haciendo lo contrario, que pueda surtir efecto. Me Claro. refiero a estas cuestiones que hablábamos en las veces anteriores, ¿no? Como el no haber ido a entrevistas, bueno, en los últimos días, ayer estuvo en RCN, ahora hace un ratito salió en Caracol, o sea, en medios masivos, en medios que tienen mucha llegada a toda la población. Entonces, eso cambió radicalmente en ese sentido. Bueno, el debate no se pudo concretar porque no se llegó a acuerdos por parte de las dos campañas, entonces eso quedó en el veremos, pero diría que quedó que no salió por responsabilidad de ambas partes, pero sí hubo un cambio en la comunicación de Cepeda. En las últimas horas hubo, específicamente en Estados Unidos, un impulso por parte de legisladores demócratas de investigar el apoyo y la injerencia, así lo establecieron, la injerencia que tiene Donald Trump y el gobierno de Estados Unidos en las elecciones en Colombia y específicamente en este caso apoyando a De la Espriella. ¿Tuvo esto algún impacto ahí en Colombia? ¿Están pensando y están hablando y discutiendo sobre la injerencia o más allá de alguna denuncia, algún tuit suelto de Petro no se menciona? No, eso está muy, muy sobre la mesa, o sea, la carta que firmaron estos 11 congresistas demócratas es algo que está en discusión. Obviamente, De la Espriella sigue apuntando a Estados Unidos. Él lo que ha hecho en los últimos días ha sido enviar a los, bueno, a quien está a cargo, ¿no? A Marco Rubio, a sus aliados, listas de supuestos responsables de compra de votos para la campaña de Cepeda, hace las denuncias con ellos, o sea, ni siquiera es la justicia estadounidense, es con esta figura del gobierno, no presenta las denuncias ante la justicia colombiana porque dice no creer en ella, tampoco a los medios de comunicación le ha presentado pruebas de esta supuesta compra de votos, pero entonces la alianza con Estados Unidos sigue estando ahí con el pedido además de que a esa gente que se le pasa ese listado de nombres se le corten las visas. Entonces, por supuesto que eso sigue muy sobre la mesa. Trump volvió a pronunciarse, o sea, después de que Petro hace este discurso en la ONU, Trump inmediatamente publica un nuevo, no tweet porque es en su red, en Truth Social, pero respaldando a Abelardo de la Espriella y en una cosa más complicada que la anterior, porque ya no es solo respaldándolo, sino diciendo que en caso de que gane se va a tener el total apoyo de Estados Unidos. Y Estados Unidos es el principal socio comercial de Colombia. Entonces, si hay que interpretar esto como puede perjudicarse incluso en lo comercial y en otros aspectos el vínculo con Estados Unidos a raíz de un triunfo de Cepeda, bueno, el nivel de injerencia es mucho mayor. Clarísimo, Sofía. Bueno, estaremos atentos entonces el domingo, vos muchísimo más, claramente, para un próximo contacto. Y bueno, estaremos acá esperando a ver qué sale entonces de las urnas de los colombianos. Sofía, muchísimas gracias y hasta prontito. Gracias a ustedes, nos vemos pronto.